venido comentando la iniciativa del presidente enviada a la Cámara de Diputados, que será la Cámara de Origen y después el Senado, la Cámara Revisora, para poder reasignar el presupuesto en el contexto de la pandemia de COVID-19, una iniciativa que ha generado una gran discusión. Y vamos a hablar al respecto con Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, que respecto de anteriores ejercicios presupuestales ha hecho un ejercicio muy importante, mostrando cómo el Ejecutivo pues, no se ha apegado a el presupuesto de egresos de la Federación votado por la Cámara de Diputados. Leonardo, te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Encantado. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador dijo algo que seguramente a ti te resultará muy familiar, que anteriores presidentes hacían lo que querían con el presupuesto y que él está enviando una iniciativa para pedir permiso de hacer lo que quiere hacer respecto de las reasignaciones presupuestales con motivo del COVID-19. ¿Qué opinas al respecto, Leonardo? Creo que parten de las premisas correctas en el sentido de decir que históricamente el presupuesto de egresos de la Federación ha sido modificado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. Esto ha sucedido en todos los sexenios, ¿no? PRI, PAN y en este momento también, porque existe la facultad legal de hacerlo. Uh-huh. Sin embargo, esta capacidad se ejecuta a través de un proceso que parte de la Secretaría de Hacienda, en el cual se tienen que hacer ciertas modificaciones y ciertos procesos en los cuales se hace el cambio de presupuesto. Lo que está haciendo el presidente y también Mario Delgado, particularmente en una serie de entrevistas que ha empezado a citar precisamente los estudios previos sobre cómo se modificará el presupuesto, es decir, lo que vamos a hacer ahora es reglamentarlo y entonces eso nos va a poner en el lado correcto de la historia. Pero ciertamente están confundiendo totalmente todo, porque el problema no es que el presidente esté acudiendo a una facultad legal o no, sino es que estamos ante una concentración indebida de facultades en las manos de un poder ejecutivo que está echando por la borda a la Cámara de Diputados. Si bien ya existía en el pasado, lo que está haciendo esta iniciativa es ir todavía más allá, porque ha justificado en una explicación muy rara y muy laxa de lo que es una crisis económica, que en la iniciativa no queda muy claro cómo se define una crisis, le da el poder presidencial la facultad de mover el presupuesto sin ningún tipo de control y restricción, anulando a la Cámara de Diputados. Y esto es profundamente antidemocrático, hay que decirlo con todas sus palabras. El hecho de que se reglamente a través de una ley no quiere decir que sea lo correcto, sino que al contrario, es legalizar una violación flagrante a la división de poderes. Digamos que lo que si esto se aprueba, él ya no tendría la necesidad de acudir o de seguir el procedimiento que actualmente se tiene que seguir para hacer ajustes presupuestales. Así es, y como esto me llama la atención porque como bien apuntas y mencionas en tu columna de hoy, cuando Morena era oposición, justamente esta clase de poderes discrecionales le sacaban ronchas e incluso hubo muchas iniciativas, no solo de Morena, sino de parte de otros legisladores, que buscaban limitar la discrecionalidad presidencial, porque no importa que esté justificada en la ley las adecuaciones presupuestarias o que se justificara una legalización de la discrecionalidad del presupuesto, desde el fondo hay, quiero insistir en esto, una profunda pulsión antidemocrática, porque la Cámara de Diputados debería ser el lugar en el cual se aprueben, se negocien y se discutan las modificaciones presupuestales, porque eso es así en todo el mundo. México es el único país, junto con Estonia, en todo el contexto democrático, que permite que su ejecutivo modifique el presupuesto a su voluntad sin que los diputados tengan que decir nada. Acabamos de ver en Estados Unidos cómo demócratas y republicanos tuvieron que guardarse sus respectivos agravios y negociar y sacar adelante un paquete de apoyo. Pero fue el Congreso el que lo anunció, no fue el presidente Trump. Precisamente, porque
porque en los congresos debe recaer la posibilidad de la negociación y el presupuesto, pues afortunado o desafortunadamente, impacta en la vida de todos los mexicanos de una manera u otra. Y entonces no es posible, y justamente por eso se necesita que parte de una discusión en la Cámara de Diputados para que los diferentes intereses se concilien y, por el contrario, no se permita que una sola voluntad sea la que se imponga. Y esta iniciativa lo que trata de hacer es justamente anular el resto de las voces. Y además, en una paradoja muy extraña, lo que invita a hacer el presidente es que los diputados se corten a sí mismos la mano para anularse en la facultad única que debe tener la Cámara de Diputados de negociar y aprobar el presupuesto para que justamente haya no solamente los proyectos presidenciales, no solamente las cosas que le interesan a una persona, sino las cosas que nos beneficien a la mayor cantidad posible de personas. ¿Tú coincides con quienes dicen que esta iniciativa de aprobarse así como está, lo que haría sería concentrar poder? Claro, creo que es muy clara el sentido de que esta iniciativa apunta a anular todos los contrapesos, anular todos los posibles espacios que se opongan a la voluntad presidencial y concentrar todo en un solo ente, en una sola persona que podría decidir a voluntad qué hacer con todo el presupuesto. Y la parte más preocupante, porque esta iniciativa se concatena con el decreto que apareció el pasado jueves, en el cual el presidente pretende congelar todo el presupuesto, salvo sus programas. Y entonces, pues claramente su voluntad es deténgase todo, no se va a gastar en equidad de género, vamos a recortar en todos los temas que al presidente no le interesan y solo vamos a gastar en lo que él quiere. ¿Tú confías, por último te pregunto, ¿tú confías en pues lo que ha venido diciendo Mario Delgado? Nos lo dijo aquí, que esa reforma va a requerir reformas, cambios, digamos que piensas que se pueden hacer cambios para que esto no acabe siendo una concentración de poder? Creo que hay controversia y claramente incluso en el mismo grupo parlamentario de Morena hay diferencias. Porfirio Muñoz Ledo ha sido muy explícito en decir que esto no puede ser posible en una democracia. Esperaría que se hicieran cambios, pero ciertamente pues la voluntad presidencial que se expresa en la iniciativa y la voluntad de querer hacer lo que él quiera con el presupuesto, pues claramente es muy fuerte dentro de su grupo parlamentario. Esperaría que se hicieran modificaciones porque no solamente se trata de hacer cambios para que definamos qué es una crisis económica, sino se trata de que no puede concentrarse el poder en una sola persona. Pues Leonardo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Encantado, Pascal. Gracias. Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.